Muchas gracias, compañeros de trabajo. El saludo para el país federal todo. Vamos a hablar de algo que no tenga que ver con la visita de Javier Milei a los Estados Unidos. A lo mejor no tiene que ver directamente y hay alguna cuestión indirecta que lo relaciona, pero quiero salirme de esa agenda porque hemos sobreabundado en las acciones desplegadas por ambos presidentes en la visita oficial al país del norte. Sí quiero detenerme en el dato de la inflación en crecimiento, 2,1%, que parece no, desde la perspectiva de ciudadano común, no digo que estén manipulando las estadísticas del INDEC, sí digo que no reflejan la realidad de lo que nosotros encontramos en el día a día en los principales productos y servicios a los que tenemos que apelar. Pero en ese contexto, aún un 2,1%, insisto, que para mí no refleja, lo digo como ciudadano de a pie, la realidad de las góndolas, sigue siendo muy alto en un contexto en donde hay una caída del consumo significativa. Ya habíamos hablado sobre los números de CAME. Ahora se conocen los números de la consultora Focus Market, que habla que el consumo en supermercados cayó 7,9% en septiembre respecto del mes de agosto. Esto en la zona del área metropolitana de Buenos Aires. Tiene una lectura aún más preocupante, porque fue del 16,7%, es decir, en líneas generales la caída fue del 7,9%, pero en el área metropolitana, es decir, Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el retroceso del poder de compra, el consumo de los argentinos en esa área fue del 16,7%. Vamos a ver los números en detalle, comparando lo que ocurre en el área metropolitana. Es agosto 2025 contra septiembre 2024. Ustedes ven facturación y consumo. 14,7 cayó la facturación en el área metropolitana, el consumo 16,7. Versus septiembre del 2024, es decir, comparada la estadística de este mes con la interanual, creció un 14,6, es decir, que con respecto a septiembre del 2024 creció un 14,6. La facturación, ahí hay que impactar inflación, por supuesto, mientras que el consumo retrocedió un 12,5. Recuerdan que el año 2024 había sido un año muy malo, porque veníamos de lo que había ocurrido con la devaluación, apenas asumió Javier Milei y en el mes de septiembre las cosas todavía no habían mejorado. Bueno, respecto de aquel consumo en caída, en este septiembre cayó un 12,5%, estamos hablando en el área metropolitana de Buenos Aires inicialmente. ¿Qué ocurrió en el interior de la Argentina? Los números son distintos, veamos la comparación septiembre 2025 versus agosto 2025, la facturación retrocedió un 3,8% y el consumo cayó menos, un 3%, un 2,9%. Aunque comparado con septiembre del 2024, la facturación creció un 21% y el consumo creció un 2,9%. Hay aquí dos cuestiones que son claves y determinantes. Ya votó la provincia de Buenos Aires para legisladores provinciales. Ahora va a votar con todo el país para legisladores nacionales, diputados nacionales y senadores en algunos distritos. Da la impresión que lo que está condicionando no es la ayuda de los Estados Unidos, el humor de Milei, el caso Esper, el 3% de Karina, sospechas de Coima, Libra, y sigue la lista de cuestiones. Pero sí está impactando mucho el problema de bolsillo que tienen muchos argentinos, sobre todo los concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires, que siempre lo decimos, desde esta mirada federal que intentamos instalar,
no está bien un país que depende tanto de la coyuntura que atraviesa un 40% de la población, porque el 60% restante nos distribuimos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. En las buenas y en las malas, lo decimos a esta cuestión. Aquí las malas le tocan a la provincia de Buenos Aires, al área metropolitana de Buenos Aires, el conurbano, con una lógica de afectación mayor que el resto de la Argentina. El informe de Focus Market dice que la caída refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos. Por eso digo, la inflación no refleja la realidad de nuestro bolsillo. Este proceso afecta con mayor fuerza a la clase media, dice Focus Market, que destina una proporción creciente de su presupuesto a gastos fijos, reduciendo su margen para el consumo de bienes. En este contexto, la recomposición del poder adquisitivo y la estabilidad de precios serán claves para revertir la contracción del consumo. Bueno, estabilidad de precios no hay, insisto, hay un dólar ficticio que cuando se liberen las variables de flotación veremos a dónde termina ubicándose, y hay también una incertidumbre política, como siempre se vive en la Argentina, ante la proximidad de una elección. Lo cierto que tener una inflación del 2,1% con semejante retracción del consumo da cuenta de la estanflación en la que estamos viviendo. El país hace 3 meses que no crece, con lo cual técnicamente, en términos de economía, estamos en un proceso de recesión, caída del consumo y encima tenemos 2,1% de inflación. Así son las cosas.